Dios les bendiga, bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración primero. Bendito Padre, te doy gracias que tú siempre andas con tu pueblo, que los guíes y que los bendigas. Hoy, Padre, ayúdanos a compartir las grandes maravillas que haces cuando salgamos en tu santo nombre. En nombre de Cristo oro. Amén. Pues hoy les doy saludos desde el país de Brasil, en América Sur. Estoy en un viaje misionero con el apóstol Hugo Caldwell de Estados Unidos y también con uno de nuestros hermanos aquí en Brasil, hermano Lucinaldo. Y quiero compartir algo de las cosas bellas que Dios ha hecho en esos pocos días. Yo salí de mi casa el jueves y en el aeropuerto compartimos con un señor que creció en una iglesia, pero lo dejó porque empezó a entender y escuchar cosas contrarias del Señor. Lo animamos y testificamos acerca de los milagros, las bendiciones que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos dejamos pensando que sí, Él podía en verdad buscar a Cristo otra vez. Cuando llegamos a Brasil, tuvimos clases acerca del cambio de corazón que tenemos que hacer y lo que es en verdad ser nuevo. Y no solamente saber en la mente, pero tener Cristo en el corazón para que lo buscamos, lo anhelamos, lo servimos. Y eso es bello. Entonces salimos el sábado y tuvimos planes para ir a otra ciudad el domingo. Y aquí en Brasil el domingo eran elecciones y por este día era gratis de ir en bus. Entonces fuimos a otro lado en bus. Tuvimos planes de ir a una ciudad que se llama Piracicaba, pero cuando llegamos a una ciudad cerca de allí, donde tuvimos ya planificado de encontrar con el pastor que nos recomendó compartir en esta iglesia, hubo un cambio de planes. Entonces ya no pudimos ir al tercer lugar donde íbamos. Entonces quedamos allí en el lugar que se llama Ingeniero Cuello y entramos a la iglesia donde este pastor también pastorea. Nos sentamos allí en las sillas, empezamos a orar y la pastora nos acercó y nos pidió predicar. Entonces, claro que tuvimos el deseo de compartir la palabra porque eso era el plan nuestro en primer lugar. Pero lo que no sabíamos que son los planes de Dios a veces son mayores y más bellos de lo que tenemos nosotros. Entonces, después de compartir la palabra, salimos juntos con un diácono a la casa del pastor y la pastora. Y cuando empezamos a compartir allí, él nos contó un sueño. Y el sueño era muy interesante porque en la iglesia, aquí estamos hablando en portugués, estamos hablando en portugués aquí en Brasil y el hermano Hugo no habla el portugués. Entonces, él estaba hablando en inglés y yo estaba interpretando al portugués. Entonces la congregación no puede entenderle a él y un 85% de lo que yo podía decir en portugués ellos entendieron. Y cuando estamos en la casa allí comiendo, este diácono dijo: hace unos meses él tuvo un sueño. En el sueño estaba escuchando a dos personas predicar. Uno no entendía y el otro estaba ahí explicando lo que decía el primero. Y eso es exactamente lo que pasó esa noche. Y si los planes no hubieran cambiado, hubiéramos predicado en otro lugar y el diácono no hubiera tenido exactamente la revelación cumplida como fue. Es bello lo que Dios hace cuando uno no sabe. Él solamente quiere seguirle a sus planes. El día siguiente fue lunes. Y otra vez tuvimos planes de encontrarnos con el pastor a mediodía, pero los planes cambiaron y Dios siempre muestra que Él es Dios. Y Él nos llevó con su esposa a compartir en la casa de los padres de ellos. Entonces cuando llegamos allí, estábamos compartiendo y encontramos que el padre del pastor nos contó que unos días antes de llegar, un hombre llegó a su casa y le contó un sueño. En el sueño le dijo: unos misioneros norteamericanos van a llegar y van a traer el evangelio y van a traer una multitud de personas con ellos y el evangelio va a expandir de ahí.
pues él no tenía ninguna idea que a los pocos días su hijo iba a llevar a nosotros a su casa. Y todos nosotros lloramos porque vimos que lo que Dios había dicho estaba por acontecer. Y el pastor Lucas, con quien estamos hablando, nos contó una revelación que él tuvo cuando tenía solamente 11 años en este mismo lugar. Dice que tuvo una visión y vio una iglesia en aquel tiempo, en un lugar donde era un patio, un predio que no tenía nada. Y estaba una iglesia. Y el título de la iglesia era la Iglesia Reformada de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Y él corría como un joven. Y cuando llegó, la visión desapareció. Y le dije, pues hace muchos años Dios me mostró lo que iba a acontecer. Y hoy apareció esa iglesia. Porque si representamos la iglesia organizada de Jesucristo de los Santos Últimos Días, o sea, también reformada en portugués, y allí otra vez abrazamos y lloramos para ver que lo que Dios había planificado, había testificado hace muchos años, estaba por acontecer. Y qué alegría es. El día siguiente fuimos a un restaurante para almorzar al mediodía y encontramos una mesera que estaba bien amable y comentamos que ella tenía el gozo que tenía que haber llegado del Señor Jesucristo. Y dijo que sí, cierto. Comenzamos a hablar del Evangelio un poco con ella y ahí se quedó. El día siguiente, cuando el pastor y la pastora nos llevaron a comer, nos llevó al mismo restaurante y otra vez encontramos a ella. Entonces, eso fue ayer y también compartimos con ella otra vez y compartimos que anoche íbamos a predicar en la iglesia de este pastor, en Eugenio Coelho, y qué gloria es de encontrar que ella también llegó para escuchar un momento antes de seguir en su camino, porque el impacto de Dios lo sintió ella. Y en la mañana de ese mismo día, antes de salir del hotel, estábamos esperando del pastor para recogernos a ir a comer, y llegó un joven de unos 29 años que era también misionero de otra iglesia, y él estaba esperando que se prepara el cuarto de él. Entonces comenzamos a hablar con él y le invitamos. Entonces él también llegó anoche al lugar donde estamos predicando Hugo y yo, y a nuestra sorpresa, después de que sentamos nosotros, el pastor invitó al misionero, se llamó Wallace, y él también se fue al escenario y predicó la palabra otros 10-15 minutos, y después todos salimos a comer pizza y compartimos como Dios tiene modo de unir a su pueblo si nosotros tenemos oído de oír, y que muchas paredes y divisiones que nosotros mismos hemos creado no tienen que existir, porque Jesucristo está recogiendo y preparando a su iglesia, y no podemos quedar divididos, no podemos seguir peleando. Tenemos que unir para que podamos prepararnos para pelear contra el anticristo que viene a cumplir lo que él quiere hacer. Y esto es lo que hemos disfrutado y sentido hasta hoy día en la iglesia aquí en la misión en Brasil. Ahora, con los 5 minutos que me faltan, quiero hablar un poquito de lo que es que Dios está preparándonos. Recordamos en Mateo capítulo 13, del 36 al 42, es la parábola del trigo y la cizaña, y que Dios nos enseña que sí, Él quemará la cizaña, pero el trigo Él va a guardar en los graneros y nos va a reunir por los ángeles. Dios ha revelado a muchas veces y también unas 8 veces ahí en el triunfo en Honduras de que hay una huida a Sion, el lugar donde Dios dice que en las Escrituras que Él va a poner salvación en los últimos días. Porque así dice en Isaías 46:13, ¿no? Que yo pondré salvación en Sion y gloria para mí en Israel.
Y también en Joel capítulo 2, versículo 32, donde dice también en los últimos días que salvación estará en Sión. Y recordemos que está también en Isaías capítulo 2, repetido también por Micaías capítulo 4, que en los últimos días dice que las naciones irán a Sión y Jerusalén, y los que no quieren pelear tienen que ir a Sión, y ellos van a dejar sus espadas y van a cambiar las orejas de arado. Es lo que Dios está preparándonos de entender en los últimos días, que habrá guerra. Recuerde que dice en Isaías capítulo 3, versículo 25 hasta 4:1, que en los últimos días habrá guerra. Hasta que dice en Isaías 4:1 que 7 mujeres tratarán de amarrarse a un hombre para que llevar su nombre, porque los hombres pelearán y caerán en guerra. No está enseñando la poligamia, está enseñando el gran problema que habrá en los últimos días por las guerras. Por eso ponemos mucha atención a lo que está pasando ahora en Israel con Irán, porque las profecías también nos enseñan que habrá guerras. Por eso Isaías está enseñándonos de que si no quieres pelear en la guerra que tal vez un día será mundial, tiene que ir a lugares santos, lugares de refugio, donde el poder del Espíritu Santo estarán con ustedes. Y estamos divididos, no vamos a sobrevivir. Por eso es importante entender estas promesas de Dios, porque Él siempre da un lugar de refugio y salvación para su pueblo en los últimos días, cuando hay juicios. Recuerda en los días de Noé, Él iba a dar juicio, pero preparó un lugar de salvación. En Egipto, cuando Él trajo juicios sobre Egipto, los juicios no cayeron sobre Israel. Y en los últimos días, los juicios no caerán sobre el pueblo de Dios que están recogidos en Sión. Por eso los ángeles van a salir a recoger, como dice en Mateo capítulo 24 y también en Lucas. También está escrito en Sofonías capítulo 3 y Isaías capítulo 18 que hay una ofrenda del pueblo de Dios, una ofrenda de un corazón puro, de un pueblo unido, de un común consenso. Y eso es lo que queremos hacer, de tener sus corazones purificados y preparados para que estas promesas que están en capítulo 3 de Sofonías, que en Sión estará el Rey y Él reinará. Y esta promesa también está en Isaías capítulo 18, versículo 7, que el estandarte estará puesto allí y el monte de Sión estará listo. Ojalá que podamos entender lo que Dios está planificando en los últimos días. Es importante de saber, porque en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 8 también dice que Él vendrá con juicio, con fuego, por aquellos que no están preparados y no han obedecido el Evangelio de Jesús. Es importante, Sofonías 3, 8 dice que Él vendrá con juicio y que será fuego quemador. Entonces, si no estamos escuchando, vamos a estar juzgados. Les invitamos a entender el poder del Espíritu Santo que hoy en día Dios está derramando en su obra. Está dando revelaciones, está dando sueños, están dando milagros, están uniendo el pueblo. Y si nosotros no podemos ver, somos ciegos. Pero gracias al Evangelio y las preparaciones que Dios está haciendo hoy en los últimos días, les invito de escuchar, de pensar, de orar, porque la voz de Dios está a todos los pueblos y está invitándonos de preparar el corazón para ser recogido por Él al lugar santo, que es la santa ciudad de Sión. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bendito Padre, por favor ayúdenos a escuchar. En Cristo oramos. Amén.